Muy buenos días, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a los que están el día de hoy, también a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Muchas gracias por vernos, es un privilegio poder estar aquí. Hace más o menos unos 18, 19 años me llevaron por primera vez a Matacanes. Matacanes, para los que nos ven en las redes sociales y los que no conocen, es un cañón en las montañas de aquí de la Sierra Madre, Nuevo León, en donde es un descenso por un cañón que tiene agua, va un río, un arroyo por ahí, y hay que hacer rapel, pasar por 2 cuevas, y hay oportunidad de efectuar saltos al agua, algunos de ellos de hasta unos 12, 13 metros de altura. Es muy emocionante. Entonces, la idea de hacer este tipo de cosas a mí me entusiasmaba mucho, y me decidí a hacerme guía. Entonces, una de las cosas que tiene un guía, como parte del honor de un guía, es cargar su mochila. Entonces, hace así como que una afrenta o algo penoso que alguien tenga que cargar la mochila de un guía. Además, por razones de seguridad, el guía tiene que llevar su mochila, porque si hay una situación de riesgo o de peligro y él necesita algo y no lo tiene a la mano, entonces hay un riesgo. ¿Qué carga en la mochila un guía? Trae la cuerda, normalmente una cuerda de alrededor de 60 metros de largo, una cuerda que absorbe agua, pero no tanto como cuerdas tradicionales, es una cuerda que tiene ciertas características. También trae un botiquín de primeros auxilios que tiene que estar seco, que no debe mojarse. Ciertos aditamentos como otros accesorios para efectuar rescates o hacer operaciones que pudieran necesitarse para otras cosas. Una linterna y algunas otras cosas como su botella de agua, y normalmente un buen guía también carga la comida del grupo. Entonces, la mochila pesa entre unos 10 kilos más o menos, aparte de lo que trae puesto, aparte del arnés y todos los fierros que ya trae colgados en el arnés. Entonces, cuando entra el agua, las mochilas tienen hoyos en la parte de abajo para drenar el agua, son mochilas especiales, y drenan la mayor cantidad de agua lo más rápido posible, pero al momento de salir del agua, la mochila puede pesar unos 30 kilos. Entonces, pues cada vez que entras y sales del agua, es mucho peso. Y en los últimos años yo ya empecé a resentir más ciertas lesiones hereditarias que tengo en la columna vertebral, y me daba cuenta que los 3 días después de haber guiado, pues siempre me dolía mucho la espalda, tenía dolores de cuello, muchos malestares. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, tuve que aceptar que alguien me ayudara a cargar la mochila. La primera vez que acepté que alguien me cargara la mochila, porque ya me sentía yo cansado, me sentía mal, y finalmente acepté que llevaran mi mochila, porque además hay otra regla entre los guías. Si alguno de ustedes se llega a ser guía de Matacanes, tenga cuidado con esto, porque si el guía descuida su mochila y va otro guía, si descuidas tu mochila, el otro guía te va a meter piedras en la mochila. Entonces no debes descuidarla. Entonces a mí me llegó a pasar que de repente sacaba unos 4 o 5 kilos de piedras de la mochila, ¿verdad? Y también se la llegamos a hacer a los guías novatos. Pero la primera vez que acepté que me cargaran la mochila, después de que me la quité, yo podía correr. Así me sentía como niño que podía salir corriendo. Yo me sentía feliz porque se nota la diferencia cuando ya caminas sin ella. No sé si ustedes se han subido a los brincolines, pero hagan este experimento, súbanse un brincolín, brinquen mucho, los niños saben de esas cosas. Después de haber brincado mucho en el brincolín, ve al suelo y trata de brincar, y vas a tener una sensación extraña de que la fuerza de gravedad te jala con más fuerza hacia abajo de lo que normalmente lo sentirías, porque ya no te sientes ligero. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hoy vamos a hablar del lastre que tenemos, y voy a hacer referencia a una parte que está en las Escrituras, en donde habla del lastre, pero quiero que ustedes lo vean en el contexto en el que se habla, porque podríamos verlo en muchos contextos. Cuando hablamos de nuestra vida en general, podemos hablar de muchos lastres que llevamos en la vida. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, también podríamos identificar muchos lastres, pero particularmente yo quiero pedirles que se enfoquen el día de hoy en lo que tiene que ver en la fe, en la confianza, en la dependencia que tenemos de Dios. Porque la fe es creer
que Dios está en control de las cosas y que Él es todopoderoso y que va a resolver cualquier situación y cualquier necesidad que tenga. Pero muchas veces nos vemos retados y desafiados porque somos seres de carne y hueso. Entonces, la escritura que voy a usar hoy está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y se las voy a leer. Aunque ustedes la van a ver aquí en la versión Reina Valera 60, se las voy a leer en otra versión, ustedes pueden verla en pantalla en la versión de la Reina Valera, pero en la versión que traigo dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y quiero hacer esta conexión porque si nosotros leemos todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Uno de los capítulos más inspiradores para mí de las cosas que escribió Pablo, bueno, muchas cosas son muy inspiradoras, pero uno de los que me parece más motivador, inspirador y que se podrían hacer incluso muchas películas a partir de él, es el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe. Y nos pone el ejemplo de muchas personas que se ha hablado de ellos en la Biblia, de lo que experimentaron al poner en práctica su fe y la dependencia de Dios. Y lo que más me llama la atención es el final del capítulo 12, del capítulo 11, perdón, que dice, es el último versículo, perdón, dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Es decir, lo que ellos experimentaron, algunos de ellos no llegaron a verlo porque Dios tenía preparado algo más grande todavía para nosotros, porque en nuestra historia, lo que nosotros vivimos y experimentamos, va a ser más grande esa historia del pueblo de Dios hasta que lleguemos a esa perfección a la que Dios nos ha llamado. Entonces, eso significa que nosotros tenemos la gran oportunidad de experimentar cosas que, si las historias de la Biblia son grandes, nosotros podríamos escribir nuevos capítulos para lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, porque debemos recordar que no fue la fe de las personas, sino lo que Dios obró a través de la fe de ellos. Entonces Dios tiene preparadas grandes cosas y quiere sorprendernos, pero para eso tenemos que confiar en Él. Entonces, este versículo que leemos del capítulo 12, entendemos el contexto. Cuando se refiere a la gran nube de testigos que tenemos alrededor, no se refiere a la gente que me está observando, escrutinando o revisando lo que voy a hacer como un juez para juzgar si está bien o está mal lo que voy a hacer. La nube de testigos se refiere a todas esas personas que son un ejemplo para mí de fe, y decir, al tener tan grande nube de ejemplos, ¿sí?, de gente que testifica de lo que Dios ha hecho a través de sus vidas, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, en lo que quiero centrarme esta mañana es que ustedes puedan ver dos cosas. Vamos a ver el pecado, pero no voy a profundizar mucho en él porque ese sería otro tema en el que podríamos ahondar. Vamos a ir al primero que menciona, que es el peso. El peso y el pecado. Y la palabra peso ha sido traducido como lastre. Y el idioma original en la palabra griega que está ahí es oikos, que significa peso, carga, pero ese tipo de peso o carga que nos hace encorvarnos. Por eso recuerdo mi mochila de matacanes y pues a veces salir con 30 kilos te hace encorvarte y tomar cierta posición. Entonces, a ese tipo de peso se refiere, ¿sí?
algo que nos hace encorvarnos, que es una pesada carga que llevamos sobre nosotros. Y es algo muy interesante porque muchos de nosotros hemos encontrado la libertad en Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? De hecho, yo pensaba en la canción que estábamos cantando hace rato, esta mañana, que decía, sé bienvenido aquí, aquí. Y les voy a decir por qué aquí y no aquí, sino aquí. Me refiero al corazón, sé bienvenido aquí. Y lo invitamos, y muchos hemos invitado a Cristo a venir a nuestros corazones y ha entrado. Sin embargo, el hecho de que hayamos encontrado la libertad en Cristo, es decir, yo he recibido a Cristo en mi vida y yo acepto y recibo el perdón y la salvación que Cristo me ofrece, es como si tú estuvieras en esas cárceles antiguas que te ponían grilletes en los pies y había una pesa que te sujetaba y traías unas cadenas en las manos, que aunque te daban libertad, traías unas cadenas pesadas en las manos o algunos llegaban a tenerla en el cuello. Es como si Jesús viniera y abriera las puertas de la cárcel y te dijera, eres libre, y tú agarras tu grillete, tu bola y sales corriendo con ella, ¿sí? Muchos hemos venido a Cristo de esa manera, es decir, hemos aceptado la libertad que Cristo nos ofrece para vivir una vida que sigue a Cristo, pero hay algo que estamos cargando que no necesitamos cargar y nos está estorbando. Y generalmente vemos con mucha ligereza este tema porque una tendencia muchas veces es cuando pensamos en pecado, pensamos en las cosas comunes y evidentes como temas de índole sexual o de adicciones o de cosas de ese tipo. A veces me acuerdo que hay gente que siempre tiende a encajonar que es que ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras. Es decir, tomamos ciertos patrones de referencia cuando el pecado en realidad es todo aquello que me aleja de Dios. Y quiero hacer esta observación de esas dos cosas. El lastre es algo que me estorba, ¿sí? El lastre es algo que me estorba o que no me deja avanzar al ritmo que debería de avanzar. El pecado es muy simple. El pecado es lo que me aleja de Dios, porque Dios no habita en el pecado. Entonces el pecado simple y sencillamente me aleja, me separa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que me está estorbando? Si ya sé que el pecado me aleja y me separa de Dios, yo puedo ver muchas formas de pecado, ¿verdad? Cualquier cosa que me aleje de la relación con Dios es pecado. Pero ¿qué es lo que me estorba? Y quiero referirme al sistema de creencias. ¿Qué crees acerca de ti mismo? De las personas que te rodean, del mundo y de Dios? Eso es parte de tu sistema de creencias. En Back to Back hablamos mucho acerca de eso, porque hablamos que en el desarrollo del niño es sumamente importante los primeros años de vida, sobre todo los 3 primeros años de vida, porque durante esa etapa de la vida desarrollamos nuestro sistema de creencias. Incluso algunas investigaciones científicas han demostrado que los niños ya pueden tener un sistema de creencias a los 3 meses de edad. Un ejemplo que puedo poner de esto, de un bebé de 6 meses que había sido víctima de abuso y maltrato por parte de su madre, negligencia severa, negligencia y maltratos severos. El bebé rápidamente aprendió que las personas son peligrosas. Entonces, a los 6 meses le quitan esa niña a su mamá, se la entregan a su tía, y la niña, cuando la tía quería darle de comer, la niña la empujaba, hacía esto, la rechazaba con las manos, había rechazo por parte de ella, nunca hacía contacto visual, no hacía el contacto visual a los ojos, por más que trataba de hacer contacto visual con ella, no se podía, la niña evitaba las miradas, lloraba, y solamente se calmaba, o era más fácil para ella, cuando tomaba su biberón y lo sujetaba con las 2 manos y tomaba su biberón. Es una historia real. ¿Qué nos dice eso del sistema de creencias de la niña? Que la niña cree que los adultos son peligrosos y que ella está sola y nadie la puede ayudar. ¿Sí? Entonces yo estoy sola, yo agarro mi biberón sola porque nadie me puede ayudar. No me siento segura cuando alguien viene porque las personas que me rodean son peligrosas. Entonces, es muy importante porque quiero que se pregunten
¿cuál es tu sistema de creencias? Es decir, ¿qué crees acerca de ti mismo? ¿Qué crees de las personas que te rodean? ¿Del mundo en general? ¿Qué crees del mundo? Si es un lugar seguro o no es seguro. Y podríamos empezar a descubrir un montón de cosas que me están estorbando para relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque la forma en que aprendo a relacionarme con las personas es lo que uso como referencia para relacionarme con Dios. ¿Sí? Yo utilizo mis experiencias como referencia para establecer una relación con Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de cómo visualiza, cómo imagina y cómo percibe a Dios en su vida, que está formado a partir del cúmulo de experiencias que tienen. Dios es invisible, no lo podemos ver, es decir, para nosotros en este momento es invisible, no lo vemos. Pero nos hacemos a una idea y una imagen de Dios a través de toda la información que me rodea. Y es fácil en el aspecto físico formarme una imagen de Dios porque posiblemente ha habido películas, ha habido historias, hemos visto la vida de Jesús en películas, hemos leído la Biblia, nuestra imaginación puede imaginar lugares, a lo mejor alguno de ustedes ha ido a la tierra donde estaba Jesús y se imaginan muchas cosas o las pueden visualizar de forma distinta que alguien que no haya ido o no lo haya visto. Pero cuando hablamos del carácter de la persona y de la relación que se establece, es decir, esas cosas no tangibles, mi única referencia es lo que yo creo de las personas que me rodean y lo que creo de mí mismo. Entonces, voy a poner este ejemplo. Hay personas, y me incluyo ahí porque yo tuve un descubrimiento hace algún tiempo y que transformó mi relación con Dios, que nos distraemos fácilmente para orar. Otras personas les cuesta trabajo conectar con Dios. Hay personas que sacan su lista de cosas y solo hablan porque le están pidiendo un montón de cosas. Hay gente que no puede pasar mucho tiempo, pasa poco tiempo en oración porque pues no hay mucho que decirle, tú ya lo sabes todo, ¿para qué te lo digo si ya lo sabes? Es decir, hay muchas maneras en que nosotros percibimos a Dios y lo vemos, pero tiene que ver con mi sistema de creencias. Y voy a demostrarles cómo muchas veces eso nos está estorbando. ¿Dios es todopoderoso? ¿Sí? Muy bien. ¿Dios está en todas partes? ¿Dios todo lo sabe? Ok. ¿Dios está aquí ahora? Y allá afuera. Y en todas partes. En cualquier lugar. Muy bien, entonces, ¿por qué cuando oras a veces sientes que Dios no te escucha? Si Dios está ahí y está presente y es todopoderoso, es decir, Dios tiene toda su atención disponible para ti en cualquier momento. Él no está ocupado, porque Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, no hay nada imposible para Él. Empiezas a darte cuenta cómo tu sistema de creencias te lleva a darte cuenta que algo me hizo creer que en este momento Dios no me está prestando atención. Puede ser una mentira, puede ser simplemente que yo aprendí algo y si mi referencia son las personas, y si lo aprendí en mis primeros años de vida, y si la figura del padre la tomo a través de mi padre o de cualquier otra cosa que se le parezca al padre, porque sé que hay personas que a lo mejor no conocieron a su padre o incluso a su madre, entonces toman a otra persona como referencia. Y muchas veces no aprendemos a desarrollar una relación adecuada con Dios porque mi relación con los adultos que estaban alrededor de mí tal vez no fue la ideal. No estoy diciendo que sean buenos o malos, simplemente que a veces las circunstancias no permitieron que yo me conectara y me relacionara con Dios de forma adecuada. Entonces quiero desafiar ahorita que empiecen a hacerse esas preguntas. ¿Qué creo de Dios? ¿Cómo fue mi relación en mi infancia y en ciertas etapas de mi vida con los adultos que me rodeaban? ¿Y cómo impactó eso mi forma de relacionarme con Dios? Les dije que hace algunos años hubo una transformación en mi vida porque Dios vino a mi vida a demostrarme que Él quería sanar y restaurar mi relación y enseñarme lo que significa de la forma perfecta, sana, adecuada,
tener a un Padre celestial. Y eso vino a transformar muchas cosas porque me ayudó a entender que aunque mi Padre me ama, mi Padre terrenal me ama y Él tuvo cuidado de mí, sus experiencias moldearon lo que Él determinó su estilo de paternidad. Y sus experiencias impactaron la relación que yo establecí con Él, además del medio ambiente y las circunstancias que se daban en ese tiempo. Entonces tuve un abuelo muy seco, que era poco cariñoso, entonces es un adulto distante. Y mi padre también desarrolla más o menos eso. Él quería ser así, no es que quiera o no quiera ser así, es la experiencia de donde aprendemos. Hace rato veía a Gerardo con su hija y veía cómo su hija estaba jugando con él y él la cargaba y estaban jugando y todo eso. Y siento que en esta etapa de mi vida así es mi relación con Dios. Un niño que está con su papá y disfruta ese tiempo de estar con su papá y que nada debe preocuparle porque Él es mi papá y Él está en control de todas las cosas. No estoy preocupado por qué voy a comer. Un niño de 3, 5 años no está preocupado por qué va a comer, porque sabe que sus papás le van a dar de comer. No está preocupado por su ropa, porque sabe que sus papás lo van a vestir. Claro que si los adultos fallan, pues es obvio que el niño va a estar preocupado, ¿verdad? Pero en general, esto es lo maravilloso de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no importa mi historia y mi pasado, lo único que tengo que hacer es traerla delante de Dios y ponerla a sus pies y decir, aquí está. Quiero despojarme de esto que me estorba y quiero aprender la forma en que tú quieres que me relacione contigo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que lo que Dios está buscando de ti, lo que Dios quiere de ti, es que tú tengas una relación de fe, es decir, que confíes plenamente en Él, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, para que experimentes dos cosas, el gozo y la gloria de Dios. Porque ¿de qué se trata la vida cristiana? Si no es de una relación con Cristo, si no es de vivir el regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Por eso es el autor y consumador de la fe, porque Él hizo todo lo que pudiéramos entender acerca de la fe, Él viene a consumarla. Porque Él no merecía esa muerte en la cruz, sin embargo Él decidió pasar la vergüenza y todo lo que tuvo que pasar para demostrarnos la fe que Él tenía, que Dios iba a obrar y iba a transformar y abrir una puerta para nosotros para que pudiéramos tener una conexión directa con el Padre. Jesús me presenta delante del Padre puro, limpio y sin mancha. No soy yo, es Jesús. Es Jesús el que me presenta delante del Padre y cuando Dios me ve, Dios Padre me ve a través de Cristo Jesús. Es como un filtro. Y Él me ve limpio y puro y sin mancha porque yo acepté que Jesús muriera por mí y que resucitara y que me diera una nueva vida, y eso es lo que yo he aceptado. Entonces, si yo tengo una carrera por delante en esta vida, ¿cuál es la carrera que tengo por delante? Es que Cristo mismo viva en mí y que sea reflejado a través de mi vida, porque hay mucha gente que no conoce a Cristo. Hay una gran comisión que nos dio Cristo para ir a hacer discípulos al mundo, ir a ser discípulos, pero la mejor manera en que vamos a ser discípulos es cuando mostramos a Cristo a través de nosotros, cuando dejamos que Él obre y que pueda ser proyectado, y ahí es a donde quiero que regresemos al lastre, y regreso al sistema de creencias. Hace unos días mi esposa me dijo, ayúdale a Sara a hacer la tarea. No me gusta hacer tarea. Yo creo que a ustedes sí, a algunos sí les gusta, les entusiasma hacer la tarea. Pero en lo particular a mí no me gusta e incluso me molesta, me enoja hacer tarea. ¿Y qué descubrí a través de eso? Tuve que ir a mi sistema de creencias y decir, ¿por qué no me gusta hacer la tarea? ¿Qué es lo que me molesta de ella? Y resulta que siempre había presión de parte de mis papás para decirme, haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea. Entonces empecé a agarrarle algo que no me gustaba, porque eso sentía que inconscientemente, no es consciente, que eso no era algo que me traía placer o era algo agradable. Entonces aproveché mis habilidades y mis cualidades para hacerlo lo más rápido posible, pero en general no me gusta. Y veo que el tema de hacer la tarea detona en mí una sensación desagradable. ¿Qué tengo que hacer para que eso sea transformado?
tengo que traerlo delante de Dios y despojarme del lastre y decirle, Señor, aquí está esto que no me gusta. Aquí está. Yo sé que tú me vas a enseñar a verlo de una forma distinta, porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Así es que la última vez que me senté con mi hija a hacer la tarea, pude estar cerca de ella 3 horas, casi 3 horas, y poder sobrellevar ese momento de una forma más agradable. ¿De qué depende que eso se transforme? En la medida en que yo siga trayendo eso delante del Padre y dejar que Él venga y siga transformando mi vida, que sea Cristo en mí y que el Espíritu Santo venga y transforme mi vida. Entonces, como ese ejemplo, empieza a buscar qué te está estorbando para correr con libertad. ¿Qué necesitas traer a los pies de Dios? Deshazte del lastre que no te ayuda a correr con libertad esa carrera, pero sobre todo hay algo que dice con paciencia. ¿Por qué nos pedirá Dios paciencia para deshacernos del lastre? Porque estoy seguro que muchas veces se van a sentir frustrados al descubrir que no tenía suficiente fe, que algo falló. Porque a veces para que Dios transforme nuestra mente, Él lo puede hacer en un instante. Dice la palabra de Dios que una palabra suya basta para sanar mi alma. Pero el lastre es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer con una sola palabra? Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Pero el punto es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Es ahí donde está el lastre. ¿Es pecado? No, dudar, no es pecado, pero te está estorbando. Y te está estorbando porque tú te formaste una idea y una imagen. Y muchas veces me gustó lo que dijo René la semana pasada, que es algo así como que gracias por tu opinión, o a ti quien te preguntó, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nosotros tenemos nuestra opinión, como lo señalaba el pastor, y es, tú estás viendo la realidad, pero Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Sin embargo, tú le sigues presentando tu realidad a Dios cuando Dios te dice, olvídate de ella, confía en mí, yo voy a hacer y voy a obrar. No voy a decir números, pero si ustedes vieran los números en back to back acerca del presupuesto y de lo que falta, se desmayarían algunos de ustedes. Y yo estoy convencido de que Dios va a proveer. No sé si es fe o para mí lo es, porque si solo veo los números y veo mi realidad, tal vez saldría corriendo. Y lo más impresionante es ver que Dios va a obrar a través de la gente, sí, a través de la gente, Dios va a proveer a través de las personas, pero mi esperanza está en Cristo Jesús, que Él es el que va a proveer para hacer lo que necesitamos. Y cada día, hasta el día de hoy, Él ha sido fiel. Entonces, y sé que no es gracias a mi fe, porque puedo decirles que hay cientos de personas detrás de nosotros orando para que Dios provea, y Dios ve lo que estamos haciendo. Quiero desafiarlos también en otras cosas que nos están estorbando, porque mi sistema de creencias también a veces, como les puse el ejemplo de la tarea, nos lleva a hacer cosas o pensar o creer cosas. Por ejemplo, ¿qué piensan acerca de nuestro país y de nuestros gobernantes? Se hizo una encuesta, me la presentaron, René estaba ahí cuando nos presentaron una encuesta la semana pasada acerca de la confianza y qué confianza se tiene en las diferentes instituciones. Cuando me refiero a instituciones, iglesia, gobierno, incluso diferentes instancias de gobierno, escuelas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Hay una encuesta y vemos que los que están más bajos calificados es el gobierno. Y quiero que vean cómo muchas veces nuestro sistema de creencias se está estorbando para que el fluir de Dios y el transformar de una nación pueda llegar. ¿Hay pecado? Sí, por supuesto que hay pecado que está estorbando. Hay pecado que está estorbando, pero muchas veces nosotros estamos enojados porque nuestro sistema de creencias nos llevó a creer que la gente es mala. Si un policía se acerca a ti, tu sistema de creencias te va a decir si confías o no confías en él. ¿Sí? Yo me di cuenta que mi sistema de creencias se vio fuertemente afectado cuando hice mi servicio militar. ¿Cuántos de ustedes hicieron servicio militar? Muy poquitos. Ok.
Para los que nos tocó hacer servicio, pues a mí me tocaba estar a las 6 de la mañana en el campo militar y tenía que estar a las 6 de la mañana en punto, si no, recibía yo un castigo. Y era tratado pues como tratan a la gente en el ejército. Entonces yo vivía como unas 2 horas de distancia del campo militar, o entre 1:30 y 2 horas para llegar ahí. Entonces tenía que salir alrededor de las 4:30 de la mañana de mi casa y pues me tenía que levantar como a las 4 para poder llegar a tiempo al servicio militar. Todos los sábados de un año había que asistir al servicio militar. Mi experiencia fue muy desagradable porque desafortunadamente yo empecé muy chico la escuela, entonces yo ya estaba en mi segundo año de universidad a los 18 y no me gustaba porque tenía mucha tarea, mucho trabajo. ¿Y qué hacíamos en el servicio militar? Aparte de ver el trato que había y el trato que nos daban, era muchas veces 2 o 3 horas de instrucción de orden cerrado, o sea, firmes, avanza, vuelta a la izquierda, flanco derecho, flanco izquierdo. A veces estábamos haciendo eso 2 o 3 horas y mi cerebro decía, ¿y para qué estoy haciendo todo eso todo el día? Pónganme a hacer algo más productivo, ¿no? Algo más útil. Yo decidí enrolarme en el escuadrón el mejor de la zona militar, que era el escuadrón de fusileros paracaidistas, que se supone que son de élite. Jamás vi un paracaídas. Entonces, lo mejor que pude hacer fue en 3 ocasiones asistir a un taller, porque nos dieron a escoger talleres. Yo escogí el taller de peluquería y fue lo mejor porque ahí le podía yo cortar el pelo a alguien y si me equivocaba no había problema porque pues estábamos practicando, estábamos aprendiendo. Entonces, mi experiencia no fue muy agradable y recientemente me di cuenta de cómo esa experiencia había impactado lo que yo creía acerca del ejército. Dios ha transformado mi forma de verlo ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué creemos de nuestros gobernantes? Y eso me llevó a reflexionar mucho acerca de nuestro presidente. Creo que de todos he sabido el objeto de burlas que ha sido él. Y creo que incluso yo debo confesar que también en algún momento me burlé de él, porque le regalaron unos libros y diferentes razones, ¿verdad?, por las que podríamos encontrar, porque se equivocó al hablar inglés y muchas otras formas. Pero lo que estaba detrás de eso era mi enojo y mi inconformidad, mi frustración. Estoy frustrado, estoy enojado, porque nuestro sistema no es lo que quisiéramos que sea. Pero yo puedo ver cómo detrás de eso está el lastre que me está estorbando, porque yo tengo una idea preconcebida de lo que es una persona que está en autoridad, en el gobierno. Y Dios me está desafiando a traer esa falsa creencia, ponerla delante de Él y dejar que Él obre a través de ellos, porque mi deber hacia mis gobernantes es orar por ellos y bendecirlos. Dice la palabra de Dios que oremos por ellos. Nuestro trabajo es bendecirlos y pedir que Dios obre a través de sus vidas. Y me llevó a darme cuenta que yo no había estado haciendo eso. Ahora nuestro nuevo presidente, o el que está por entrar, desde ahorita yo estoy orando para que Dios obre a través de él y sigo bendiciéndolo y tener mucho cuidado de lo que yo creo del sistema de gobierno y que eso no estorbe el fluir de Dios, porque a lo mejor yo estoy siendo un estorbo para lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de mucha gente en mi país. ¿Qué otras cosas podrías descubrir en tu sistema de creencias que te están llevando y que te están estorbando para correr con libertad? ¿Tú crees que para Dios es difícil obrar en ese problema que tienes? Insisto, Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Dios está a tu lado, no te ha dejado. Pero quiero que vean la segunda parte, no voy a leer toda esa parte, pero la segunda parte, que es Hebreos 11, es los héroes de la fe. Y Hebreos 12 empieza así, pero después empieza a hablar de que el padre disciplina a los hijos y que ellos deben sujetarse a la disciplina. En otras palabras, quiere decirnos que la vida va a tener pruebas, que va a tener momentos difíciles. Muchas veces Dios nos va a desafiar y nos va a confrontar con nuestro pecado. Por eso les dije, el pecado es otro tema que quisiera tratar otro día, o que se puede tratar de otra manera. Pero lo importante es que nos demos cuenta que Dios está llamándonos a una confrontación y decir, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres estar nada más frustrado y desesperado por las situaciones y los problemas que vives? ¿O quieres unirte a ese grupo de personas
que son esa nube de testigos que muestran con su ejemplo cómo vivieron por fe, aun y cuando no hayan visto lo que Dios les había prometido. Como ejemplo, Abraham. Dios le prometió a Abraham, ¿cuántos hijos? Muchos, ¿cuántos? Como las estrellas del cielo, ¿verdad? Le dice, ¿ves las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. ¿Cuántos hijos vio Abraham? Uno, ¿verdad? Bueno, y el otro que tuvo con Raquel, 2, pero legítimo 1. Es decir, Abraham murió en esperanza, creyéndole a Dios que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Sí? Dios tiene una promesa para ti y Dios la va a cumplir en esta o en cualquier otro momento, aun y cuando tú ya te hayas ido. Si Dios te hizo una promesa, Él la va a cumplir. ¿Sí? Dios la va a cumplir. Y Él dijo que si tú lo recibes en tu corazón vas a ser salvo, y dice que también tu casa y los tuyos. Es decir, Dios es fiel, pero a veces lo que estorba el fluir de las cosas que Dios quiere hacer es simplemente el lastre que traemos. Obviamente también el pecado nos aleja de Dios. Es muy sencilla la invitación del día de hoy. ¿Qué pasaría si tú en este momento pudieras de alguna manera imaginar que puedes tomar en tus manos el lastre? Imagina que puedes poner en tus manos el lastre. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que crees de tus padres, de las personas, del mundo que te rodea? ¿Qué es lo que te está estorbando para que tú puedas ver y vivir lo que Dios tiene para ti? Para que vivas esa vida de fe, de dependencia de Dios, a donde tú estás convencido que no hay nada imposible para Dios. Que tú seas esa luz que cuando la gente te vea, sepa que Dios está contigo, que Él camina a tu lado. Entonces, imagina lo que te está estorbando, piensa que lo puedes tomar en tus manos y tráelo delante de Dios y ponlo delante de Él. Y dile, Señor, aquí está esto que me estorba, aquí está mi lastre. Puede ser también el enojo, la frustración, la tristeza. ¿Para qué le vas a entregar el lastre a Dios? Porque hay algo, a veces las filosofías del mundo se meten sin darnos cuenta que Dios establece cosas todavía más profundas que esa. La filosofía del mundo, por ejemplo, de la filosofía china hablamos del yin y del yang, de lo bueno y de lo malo, y que uno convive con el otro. Pero eso no es lo que Dios presenta para nosotros. Dios nos muestra que hay una lucha por nuestro corazón. Hay una lucha férrea en el mundo espiritual. En este momento, ahorita, se está librando una batalla espiritual por tu corazón. Y están los ángeles de Dios luchando contra las huestes de Satanás por tu corazón, pero Dios ya tiene la victoria. Esa victoria es nuestra porque así lo dice la palabra de Dios. Pero hay una lucha férrea por tu corazón. Y dice Jesús que Él quiere darnos vida abundante. La vida abundante se refiere al gozo. No me refiero a abundancia en la vida, sino a una vida abundante. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy se sienten, bueno, no el día de hoy, cuántos de ustedes podrían decir que ayer fue un día perfecto? Que fue un día perfecto, abundante, de vida abundante. Que tú digas, fue el día más maravilloso en mi vida, un día de gloria. Y muchos, porque queremos no queremos deshonrar a Dios o no queremos faltarle, decimos, sí fue un día perfecto. Pero ¿de verdad lo sentiste? ¿De verdad lo viviste? John Eldridge, que escribió el libro El despertar de los muertos, dice que la mayoría de las personas calculan que tienen 9 días perfectos al año. Eso es lo que la gente dice después de tratar de analizar lo que es un día perfecto, que mucha gente tiene en promedio 9 días perfectos. ¿Dónde está la vida abundante que Cristo nos ofrece? Esa vida que vivimos por fe y que declaramos que es abundante para nosotros. Pues ahí es a donde entra esa parte que no es el yin y el yang, sino lo que Cristo dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia, pero la primer parte de ese versículo dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Entonces, Cristo nos está haciendo una advertencia, hay una lucha por tu corazón, y lo que hace el enemigo es sembrar y poner lastres a través de nuestro sistema de creencias y de ideas que adquirimos. Entonces la invitación es a entregar y decirle a Dios, Dios, ¿qué tengo que olvidar? Algunos dicen, ¿qué tengo que desaprender? ¿Qué tengo que entregarte?
Porque no se trata de aprender más, se trata a veces de olvidar sistemas y cosas que tenemos en nuestro sistema de creencias que nos están estorbando. ¿Ustedes saben por qué Dios no quiere que haya relaciones sexuales fuera del matrimonio? Digo, la Biblia dice que eso no debe ser así. Y entonces, detrás de cada uno de los mandamientos no hay más que un deseo del corazón de Dios de protegernos. Él busca protegernos. Él busca cuidar nuestro corazón. Él busca darnos esa vida abundante, pero nuestras decisiones, el pecado, ¿sí?, que nos separa de Dios, puede venir ahí. Y algunos no lo entienden hasta que llegan al matrimonio y descubren que si algo pasó antes del matrimonio, les crea una idea preconcebida de cómo debería de ser esa relación con su esposa, y eso les va a estorbar. Eso va a estorbar en la vida de la persona. Ese puede ser otro lastre que podemos traer, esa idea preconcebida de cómo deben ser las cosas. Empezamos a comparar, y cuando empezamos a comparar empieza la inconformidad del corazón. Yo tengo este teléfono, pero veo que otra persona trae otro teléfono, y si creo que está mejor que el mío, ya viene una insatisfacción en mi corazón. Y eso fue lo que recurrió Satanás con Adán y Eva, a tomar una referencia y decirle, ustedes podrían ser igual a Dios. Y viene la inconformidad en el corazón, el deseo. Entonces, ¿qué tengo que olvidar y qué tengo que desaprender? Yo llegué al matrimonio habiendo vivido una vida desordenada, y yo puedo decirles que a Dios le tomó 5 años limpiar y sanar mi corazón para que yo pudiera vivir una vida plena y abundante en mi relación con mi esposa. La amo, sí, la amaba desde el principio, sí, nos amábamos, sí. Sin embargo, Dios tuvo que hacer muchas cosas para limpiar y restaurar. ¿Qué tengo que traer delante de Dios que me está estorbando? ¿Qué tiene que quitar de mi mente y de mi corazón? ¿Qué tengo que dejar que Dios se lleve de mi vida? A veces llegamos con una idea preconcebida del matrimonio, de los hijos, del trabajo, de las amistades, de las personas. Y entonces no permito que Dios fluya y me muestre lo que Él tiene para mí, porque yo ya estoy poniendo mis propias ideas, como dijo René la semana pasada. Es mi opinión de cómo deberían ser las cosas, pero Dios tiene algo mejor que eso. Entonces, trae a los pies de Cristo eso, porque Dios quiere darte esa vida abundante y Él ya libró la batalla y Él quiere recordarte que hay una lucha por tu corazón. Entonces, es así de sencillo. Habla con Dios. Él es el Padre amoroso que quiere abrazarte. Ni siquiera tienes que decirle mucho, simplemente decirle, papá, quiero estar contigo. Quítame lo que me estorba, quítame la mochila que vengo cargando. Quítame eso que me encorva y me dobla y no me deja correr con libertad esa carrera. Dios lo sabe, pero Él también quiere ver tu intención y tu deseo y que puedas identificar qué es. Y si no lo puedes identificar, para eso nos dio el Espíritu Santo. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo puede traer revelación, y dice la palabra de Dios que cuando las cosas cuando es traída la luz a las tinieblas no prevalecen más y viene la luz. No sé cuál sea tu necesidad, pero te invito a que en este momento ores a Dios. Como sea más fácil para ti conectarte con Él. Cierra tus ojos, párate, arrodíllate, haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer para que Dios pueda llevarse esas cosas que te están estorbando. Señor, papá, tú eres maravilloso, Padre. Gracias porque estás aquí conmigo, porque siempre estás conmigo, porque tú no te alejas, tú no te vas. Gracias, papá, porque tú me ayudas a identificar lo que me estorba. Gracias, Señor, porque cada una de las personas que están aquí están trayendo a tus pies algo
que hoy pueden rendir, y si no lo pueden identificar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas para mostrar qué es lo que tenemos que rendir. Sé que la obra no está terminada, Señor, que tú te sigues perfeccionando en mi vida, así como en la vida de otras personas, Señor. Que sigues mostrándome cada día más cosas que tengo que rendir para que yo pueda ser un buen esposo, un buen padre, un buen seguidor tuyo, Señor, para ser ejemplo a otros, Padre, para que tú puedas obrar a través de mi vida, para que otros quieran conocerte a través de mí, Señor. Señor, se trata de ti. Se trata de nuestra relación contigo, de mi relación contigo. Para ti es la gloria y la honra, Jesús, pues tú has hecho todo, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Si había una idea equivocada en mi mente o en la de las personas que están aquí, Señor, acerca de lo que tú eres y de lo que tú puedes hacer, llévatela, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos escuchas en todo momento. Tu oído está dispuesto para mí, para cada uno de los que está aquí, siempre. El 100% de tu atención está ahí porque tú eres todopoderoso, porque tú estás siempre en todo lugar, porque tú lo sabes todo. Gracias por tu amor, Dios, gracias. Gracias, Jesús, por el sacrificio, por abrirnos la puerta para acercarnos al Padre, y gracias por el regalo del Espíritu Santo que trae revelación a nuestra vida. Señor, para la gloria de tu nombre queremos vivir vidas de fe, para la gloria de tu nombre, Señor, para que el mundo sepa que tú eres Dios, para que tu reino se extienda en los corazones de la gente que nos rodea, en cada uno de los lugares a donde estemos y vayamos, Señor, que podamos brillar, que podamos confiar y depender de ti, no dudando nada, sino viviendo por fe, en fe, sabiendo que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que cuando sintamos débiles, cuando sintamos que estamos lejos de ti, que no olvidemos que tú eres todopoderoso, que tú estás siempre ahí, que tú no te vas. Vendrán las pruebas y los momentos difíciles, Señor, pero sabemos que hay algo más grande para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.